Poca gente sabe que los restos de Hernán Cortés están escondidos en México en una pequeña iglesia. El día de hoy no solo vamos a visitar los restos de Cortés y la iglesia donde están, sino que vamos a contar toda la travesía por la que pasaron para poder llegar aquí a México, porque él no murió aquí, pero él quería ser enterrado aquí en México. Entonces vamos. Sabemos quién fue Hernán Cortés, aquel conquistador español que lideró un ejército de españoles e indígenas para poder conquistar México Tenochtitlán, en ese periodo de la historia digno de Game of Thrones conocido como la conquista, o la invasión, como ustedes quieran llamarle. ¿Pero qué fue de Hernán Cortés después de este periodo? Bueno, pues después de la caída del Imperio Mexica en 1521, Cortés continuó conquistando territorios, principalmente al oeste y al sur de México. Esto con el fin de expandir los dominios del territorio de lo que ahora era la Nueva España. Durante todo este periodo de tiempo siguió imponiendo la religión, levantando revueltas que se estaban haciendo alrededor de México porque pues todos querían el poder en ese momento. Después de seguir conquistando territorio, levantar sospechas de asesinar a su esposa y de quemar los pies de cierto gobernante de Tenochtitlán, Cortés continuó con su travesía para conquistar más territorio para la Nueva España. Aunque en cierto punto fue juzgado por las autoridades españolas y se le prohibió volver a la Nueva España, hoy México. Se le prohibió volver a las mismas tierras que él había conquistado. No podía volver a México hasta que se arreglara su juicio. La corona española nunca le dio solución y antes se murió que poder regresar a la Nueva España. Era petición de Cortés que no importaba dónde muriera, que sus restos fueran trasladados a la Nueva España. De hecho, él no solo quería que sus restos fueran trasladados aquí, sino quería morir aquí, solo que por cuestiones legales pues no pudo regresar nunca a morir a la Nueva España. De hecho, estas fueron sus últimas palabras. Mendoza, no, emperador, te lo prometo. 11 de noviembre, 1544. Y se muere. Bueno, ¿y por qué estas palabras? Bueno, porque el virrey Mendoza, el virrey de la Nueva España en ese entonces, le había dado esa fecha como la fecha que le iba a dar su audiencia para arreglar las cosas para poder volver a la Nueva España. Y bueno, al parecer solo fue una promesa no cumplida porque nunca pudo volver a la Nueva España. Tanto le importaba regresar a morir aquí que literalmente sus últimas palabras fueron la fecha de la audiencia que nunca le dieron. En cuanto murió, su cadáver fue trasladado al monasterio de San Isidro, en Sevilla, para ser depositado ahí en lo que cumplían sus deseos de ser trasladado a la Nueva España. Murió en 1547 y fue hasta 1566 que sus restos fueron trasladados a la Nueva España. Y la verdad es que cuando sus restos llegaron a la Nueva España no fueron tan ovacionados como se esperaba. La razón por la que no fueron tan ovacionados los restos de Hernán Cortés cuando llegaron a Nueva España es porque el ambiente estaba un poco tenso aquí. Y es que se acababa de dar una conspiración hecha por los mismos hijos de los conquistadores, una conspiración contra el imperio de la Nueva España. Y uno de los principales planeadores de esa conspiración era Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés. Pero esa es otra historia para otra ocasión. Sus restos llegaron al templo de San Francisco, de Texcoco, y fue sepultado ahí junto a su madre y una de sus hijas. Allí estuvieron hasta 1629, que fue trasladado a la iglesia de San Francisco, esta que está atrás de la Torre Latinoamericana. Allí estuvieron hasta que fueron exhumados de nuevo en 1794, que fueron trasladados a esta iglesia, la de Jesús de Nazareno, como él quería. ¿Pero por qué esta iglesia en especial? Bueno, pues es que esta iglesia está edificada en el lugar exacto donde Moctezuma y Hernán Cortés se conocieron por primera vez. De hecho, se dice que aquí fue donde Moctezuma le regaló el penacho a Hernán Cortés, aquel penacho que está una réplica en el Museo de Antropología e Historia y el original en el Museo de Austria. Este fue el lugar exacto del choque entre dos culturas. Podemos ver un mural de este épico acontecimiento a las afueras de la iglesia, aunque el mural está españolizado, por así decirlo. Justamente retrata el momento exacto en el que Cortés y Moctezuma se conocen, junto a toda su gente, desde Pedro de Alvarado y la Malinche de un lado o Cuitláhuac del otro. Y es que este lugar tiene un significado especial para Hernán Cortés precisamente porque aquí fue el lugar donde conoció a Moctezuma. Tanto así que fundó el Hospital de Jesús, el primer hospital del continente americano. Vamos a ver si nos dejan entrar. Dentro del hospital se encuentran murales increíbles que retratan también el momento del encuentro entre Cortés y Moctezuma y el choque cultural entre estas dos sociedades. También está un busto de Hernán Cortés que hizo el mismísimo Manuel Tolsá, gran arquitecto y artista que hizo grandiosas obras como la estatua de Carlos IV en la Plaza Tolsá frente al Munal, el altar a la iglesia de Santo Domingo, el altar de la iglesia de la Profesa, el Palacio de Minería e incluso concluyó las obras de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Igual como dato curioso, cuando todavía existía Tenochtitlán, este lugar era conocido como Huitzilac, que era lugar de colibríes. Pero bueno, después de que ya descansaran en paz los restos de Hernán Cortés en esta iglesia, vino un suceso que cambió la mentalidad de todos los habitantes de la Nueva España, la independencia. Ese orgullo a la hispanidad que promovían los españoles se convirtió en odio y resentimiento tras 11 años sangrientos de guerra. Se logró la independencia y se empezaron a borrar los escudos y los emblemas españoles de las fachadas de las casas o de los palacios. Y en 1822 un diputado propuso lo siguiente: que se quiten los huesos de Cortés y demás insignias de nuestros opresores del Templo de Jesús, para olvidar el ominoso recuerdo de la conquista.
y estuvo durante mucho tiempo esa discusión. Después, medios impresos promovían saquear y quemar los restos de Hernán Cortés. Pero el ministro de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán, hizo creer a todos que los restos los habían trasladado a Italia, cuando en realidad los escondió aquí, en la iglesia de Jesús de Nazareno. Y allí estuvieron escondidos durante años. Tuvieron que pasar décadas para que Lucas Alamán mandara una carta a la Embajada de España diciendo dónde se encontraban escondidos los restos, pero fue ignorada. Y en 1946, casi 100 años después, la carta fue filtrada por un trabajador del gobierno y los restos fueron encontrados e identificados. El bisnieto de Lucas Alamán, Alfonso Alamán, poseía la llave del lugar donde fueron escondidos los restos. Luego se exhumaron. El INAH hizo estudios con los huesos y se decidió regresar los restos a la iglesia de Jesús de Nazareno. Y pues después de esto tampoco es que haya sido considerado como un gran suceso. Los restos fueron depositados en un muro de la misma iglesia y se le colocó una placa austera que dice Hernán Cortés 1485-1547. Y la verdad que si uno visita la iglesia y no sabe que los restos de Cortés están aquí, la placa pasa completamente desapercibida porque está a un lado del altar. Y solo se puede ver si uno la ve de un costado. Como dato informativo, creo que vale la pena mencionar que aquí, en esta iglesia, hay un mural de José Clemente Orozco que nunca terminó. El mural se llama Apocalipsis y está inspirado en los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Fue hecho de 1942 a 1944. Pero lamentablemente no fue terminado, se murió antes. Pero bueno, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que fue buena idea haberlos protegido durante tantos años para evitar su saqueo y su destrucción? ¿O creen que sí tuvieron que haber sido quemados después de la independencia? Personalmente creo que, nos guste o no, Cortés es parte de nuestra historia. Y se entiende el enojo que pudieron llegar a tener los mexicanos hace 200 años después de 300 años de abusos, explotación y violencia. Incluso ahorita, si repasamos la historia, es entendible que este personaje sea repudiado por México. Pero no es como que los restos están siendo homenajeados o haya una escultura de él. Los restos simplemente están, incluso en el olvido, diría yo. De hecho, por eso relativamente hace poco tiempo el partido español de ultraderecha Vox solicitó a México que se le diera un mejor trato a los restos de Cortés, que se le hiciera una placa o que se le diera mantenimiento, lo cual pues no se hizo mucho caso de eso. De hecho, es curioso que lo único que nos recuerde que los restos de Cortés están ahí sea esa placa roja con su nombre y las fechas. Si pasan por aquí a visitar los restos, recuerden respetar el lugar porque al final de cuentas es una iglesia. Y esto sería toda la historia por el día de hoy. Síganme para más historias, leyendas o crónicas de la ciudad.